Hermanos, ese miércoles pasado hemos celebrado en nuestra parroquia, aquí en la iglesia hemos celebrado San Pedro y San Pablo, los apóstoles, que recordamos ese martirio, ese don del Señor para la iglesia y para la humanidad. Y junto a ellos, a todos los apóstoles, recordando como columnas en la iglesia. Nosotros profesamos la fe de los apóstoles, según la tradición oral y escrita. Nosotros escuchamos y seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través y con los apóstoles, Iglesia Católica. Queridos hermanos, esta semana invitaba yo a la comunidad en la misa de la mañana a las 7 de la mañana a rezar todos los días, de verdad, con mucho amor, con mucho afecto por nuestros apóstoles, nuestros pastores. Recordar siempre, hermanos, que hay dificultades, peligros físicos, siempre nuestros apóstoles, nuestro Papa Francisco, nuestro cardenal, necesitan de nuestra oración, porque son muchas las situaciones en que ellos están llamados a servir al Señor por el bien de la humanidad, servir al Señor y por amor. Esta semana, como en muchas otras semanas, hemos escuchado una vez más ataques, dolor, de muerte, ataques terroristas. Es cierto que tal vez nosotros estamos a muchas millas, muy lejos, pero es, hermanos, de recordar, es el misterio de la iniquidad, el misterio de la muerte. Ya nuestro Papa San Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte. Vivimos en un mundo, en una cultura que anuncia y anuncia la muerte, la autodestrucción. La iglesia está llamada a transmitir la vida, a dar esperanza de vida y de vida eterna. Y para eso, pues nuestros apóstoles nos acompañan, nos corrigen, nos dan solievo, nos dan esperanza para que en medio de este valle de lágrimas caminemos hacia el Señor. Caminemos hacia el Señor. Por eso es bueno escuchar siempre el mensaje de nuestros apóstoles, de nuestro Papa, en esas ocasiones de dolor humano, de dolor mundial a causa de terrorismo, muerte, destrucción. Es bueno escuchar la voz de nuestros pastores. En muchas ocasiones el Papa invita al último momento a hacer un día de oración, a hacer un día de ayuno, a hacer un momento particular, pues sentirnos unidos en una sola fe, en un solo bautismo, en una sola oración por la iglesia y por la humanidad, para que conozca al Señor, para que este reino de violencia, de odio, muerte, delante del Señor tenga su fin. Ya sabemos, el Señor nos ha prometido, pero ya también está entregado este reino a nuestro Señor Jesucristo, al Cordero sin mancha. En Él está los destinos de los pueblos. Pues bien, nosotros necesitamos, hermanos, acompañar a nuestras comunidades siempre en la oración, a nuestros pastores con la oración, para que esa voz, la palabra del Señor, sea proclamada a todos los pueblos. Queridos hermanos, el domingo pasado escuchábamos en el Evangelio, el Señor Jesús da unas recomendaciones muy serias para aquellos que quieren seguirlo, para aquellos que se proponen seguir al Señor, o para aquellos que tal vez no buscan y no esperan nada en esta vida, pero que el Señor les llama en su situación a seguirle. Quisiera recordar un poco, siempre recordamos esas palabras, ese encuentro. Un tal llega y le dice: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dirá: las zorras tienen sus madrigueras, el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar la cabeza. A otro va: Señor, yo voy, pero déjame despedirme de los míos. Deja, aquel que ve para atrás no es digno del reino de los cielos. No se puede ir adelante si se está viendo atrás continuamente. Déjame, Señor, sepultar a mis familiares, a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Sí, queridos hermanos, cada cristiano está llamado a anunciar el reino de Dios,
Desde la mañana nosotros en nuestras familias, como familias, no solo singularmente, individualmente, como familias anunciamos el reino de Dios. Abro esa paréntesis, hermanos, antes de llegar al Evangelio, porque ese es el tiempo de vacaciones, es el tiempo en que la escuela está cerrada, pero nuestros niños y nuestros jóvenes necesitan un camino continuo de educación y de crecimiento moral, de crecimiento en la fe. La educación se recibe, sí, hermanos, en la escuela, pero que no sea en esos en esos 8 meses, en esos 10 meses del año civil. La iglesia doméstica, la familia, está llamada continuamente a crecer, no digo en la educación, a crecer en las virtudes morales, en las virtudes que el Señor quiere en la que nosotros vivamos por la gracia del bautismo. Por la gracia del bautismo, por la gracia, hermanos, del Espíritu Santo en tu vida. De manera, hermanos, como una trompeta quisiera siempre anunciarlo y decirlo, aunque sea desentonada. Una trompeta desentonada es terrible, pues así yo me considero, aunque sea un poco desentonado, pero anunciar que las familias en este tiempo maravilloso de vacaciones sea un tiempo de crecimiento, un tiempo de compartir, un tiempo de verdad en que nuestros niños jóvenes de verdad sientan ese amor que no se puede sentir durante el año lectivo por muchas tareas, muchas preocupaciones. No solo ese amor y ese afecto, sino también ese interés de parte tuyo, mamá, papá, tío, tía, abuelito. Ese interés de que crezcan con el amor a Dios, y con el amor al prójimo. Ahora, queridos hermanos, el Señor envía para anunciar el reino de Dios. Y ese reino de Dios, hermano, es aquí en el planeta Tierra. En este planeta, en esta tierra, con lo que comporta. Nosotros, hermanos, vivimos siempre pensando en nuestras dificultades, en nuestros dolores, en nuestros problemas del dinero, del trabajo, de la ocupación. Muchas veces tal vez nos olvidamos, y nos lo decía Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Mi preocupación no es alimentarme, que voy a comer al mediodía, que voy a cenar esta noche, ¿qué vamos a hacer? Maravilloso escuchar con mucha preocupación, mamá siempre darle lo mejor al mediodía, darle lo mejor en la noche. El papá siempre traer ese pan debajo de su hombro a la familia. Maravilloso, una vez más, dice nuestro Señor Jesucristo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Mi alimento. Pues bien, es cierto, hay una preocupación continua. Sería bueno preguntarnos, ¿está en todas tus preocupaciones? En esa gran lista de preocupaciones que tienes, ¿estará también la preocupación de anunciar, de hacer conocer el reino de Dios? ¿Será que tienes la preocupación también de hacer conocer que Dios es paz, perdón, ofrece perdón a nuestros pecados, a los delitos de la humanidad, a los delitos? ¿Será que tú también tienes un poco de preocupación o incluso en tu oración está: Señor, que crezca el reino de Dios? Ojalá empezando en mi familia, en mi relación, en mi matrimonio, que crezca esas gracias que tú nos has pensado para nosotros en mi matrimonio, empezando en mi matrimonio, en mi familia, en mi vecindad, en mi comunidad. Ahora, queridos hermanos, pues este domingo es maravilloso porque el Señor nos llama y nos recuerda siempre: hay un envío. Es cierto, Dios Padre envió su Hijo, envió muchos profetas y anunciaron, pero es el tiempo en que ya las profecías se han cumplido. Siempre encontramos, hermanos, en la televisión, en los medios de comunicación, la última profecía, el último profeta, que es un predicador, el profeta. Hermanos, se nos olvida, las profecías todas se han realizado con el nacimiento del Hijo de Dios,
con su encarnación, su muerte, su resurrección. Él en medio de nosotros. De manera que esperamos solo la venida del reino de los cielos. Que crezca este reino en medio de nosotros y esperamos esta presencia en medio de nosotros. Pues ahora, queridos hermanos, en esta primera lectura que hemos escuchado como una profecía, la escuchamos también en el tiempo de Adviento y en otras solemnidades de la iglesia. Alégrate, hija de Sión, alégrate, pueblo de Dios, alégrate porque el Señor ha visto tu desgracia, ha visto tu tristeza, ha visto tu luto. El Señor tendrá compasión una vez más de ti. El Señor te engalana, como una esposa la presenta a su esposo lleno de joyas y así adornada para su esposo. Así el Señor quiere prepararte para que seas presentada al Padre. Sí, maravillosa de verdad esta profecía. Alégrate, hija de Sión, alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor está contigo. No abandona, sino que corrige como un padre, pero siempre te llama con lazos de amor, como en el desierto, dirá el profeta, maravilloso, profeta Oseas, como en el desierto con lazos de amor te llamaba, con lazos de amor te llamaba. Ahora, queridos hermanos, en esta segunda lectura escuchamos a San Pablo. Escuchamos a veces como sus avisos, como que ya se está despidiendo de sus comunidades, como que ya está sintiendo que ya llega el momento de entregarse al Señor y sabe que esa entrega le costará su vida. Como ciudadano romano no le espera la cruz, pero sí le espera otro tipo de sacrificio. Ahora escuchábamos, hermanos, queridos hermanos, esta maravillosa recomendación. San Pablo nos recuerda, no son actos exteriores, sino que de verdad sean actos de fe, movidos por fe y por amor a Dios y por amor a la comunidad, por amor a los mismos hermanos. El gesto es cierto, muchos se levantaban en aquel tiempo, como hoy. Muchos se vantan de tener algunas prácticas religiosas desde hace más de 5,000 años. Prácticas religiosas. ¿Qué podría ser la circuncisión? ¿Qué podría ser la oración en público? ¿Qué podría ser muchos actos religiosos? El Señor, queridos hermanos, llama a San Pablo de esos ritos y le llama a anunciar la gracia del perdón. Le llama a anunciar la gracia del perdón y de la misericordia. Una gracia que llama a la obediencia. Obediencia a la fe. Obediencia al Señor. A obediencia. Ahora sí, queridos hermanos, en el Evangelio es maravilloso escuchar cómo el Señor nos invita primero que todo a la oración. Rezad para que el Señor envíe muchos mensajeros. Anuncien la paz. Vayan de casa en casa anunciando la paz. Vayan, anuncien que el reino de Dios se acerca. Que los pecados, ya cuando a veces digo pecados, tal vez no sabemos de qué estamos hablando. Bueno, quiero decir delitos. Que el Señor perdona los delitos. El Señor perdona los delitos. Reconstruye el alma, que reconstruye las personas. Reconstruye un matrimonio, reconstruye matrimonios. Reconstruye jóvenes de sus adicciones, reconstruye adultos y les da vida después de haber perdido tal vez la esperanza y las ganas de vivir, pero el Señor reconstruye una vida y nos llama a la vida eterna. Ahora, queridos hermanos, la oración. Si viene a faltar la oración y la fe, y muchas veces viene a faltar esta oración, viene a faltar esta fe de que el Señor de verdad envía y está presente y mira la situación de tu familia. Sería bueno una vez más pues preguntarte si tú de verdad estás rezando, si tú rezas para que tus hijos allá en tus países que has dejado o tu familia allá tengan un ángel, tengan un mensajero, así como tú lo estás escuchando ahorita, estás escuchando un mensajero. Estás escuchando un mensaje del Señor de parte de paz y de conversión.
Sería bueno si te preguntas, si te preocupas también, si tus hijos y tu familia tendrán, si tendrán un mensajero de paz, tendrán un mensajero de reconciliación, tendrán ese mensajero que les llama a abandonarse completamente en la voluntad de Dios, a poner la vida, sus vidas en las manos del Señor. Queridos hermanos, he querido tener este detalle en el Evangelio. Jesús llama a sus discípulos. Interesante recordar que este envío es antes de la muerte y resurrección. Han querido los evangelistas recordar, hay un envío, hay 72. El Señor envía. Ellos no tienen todavía, ni se imaginan que el Señor tendrá que morir, que tendrá que entregarse, ser traicionado. Y después habrá un envío ya resucitado, ya con el perdón, habiendo experimentado lo que es el perdón de los pecados, el perdón de la traición. Los apóstoles ya van con un espíritu nuevo, porque han sentido el perdón de Dios, de esa traición, de todos sus pecados han sentido. Pues bien, el Evangelio nos dice hoy, San Lucas, hay un envío. Hay 72, envía de 2 en 2 y con muchas recomendaciones. Anuncien la paz, no vayan con seguridades, anuncien el reino de Dios, está cerca. Yo quiero recordar, queridos hermanos, qué maravilloso nos dice el Concilio Vaticano II. Recuerdo cuando era seminarista, varios años atrás, leyendo los documentos y meditando, comentando con mis demás compañeros, amigos, hermanos, qué maravilloso nos dice la Iglesia ya hace más de 50 años, hace más de 50 años atrás. Toda la iglesia en misión, toda la iglesia en misión. El sacerdote ya es llamado para un servicio a la iglesia universal. Antes en nuestros países crecíamos con un sacerdote y pasaba 50 años por muchos motivos, buenos motivos. Pasaba 50 años en una parroquia. Y bien, podría ser que muchas veces, muchos también, un servicio de 20, 30 años en una parroquia. Pero maravilloso, hermanos, descubrir, la iglesia es misionera. ¿Qué quiere decir? Eso nos invita a estar siempre dispuestos a servir al Señor donde el Señor nos llame. Quiero poner un ejemplo, queridos hermanos. Muchas veces nos dejamos condicionar siempre por el placer. El Señor te llama a servirlo en una situación concreta, tal vez en tu trabajo, con tus compañeros, y muchas veces prefieres no decir ni la palabra a Dios para que no te critiquen, para que no te menosprecien, para que no se rían de ti. El Señor te llama a servirlo en tu familia y desea que tú camines, vayas, te envía a participar a la misa, y tal vez no quieres ir a esta misa porque es muy larga, o me gusta mejor porque ir a otro lado, nos dejamos llevar por preferencias. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestros gustos y nuestros placeres. Qué maravilloso, hermanos, es saber que el Señor no miró a sí mismo, se humilló y se hizo esclavo por nosotros. Y Él se entregó completamente al Padre. Ahora, queridos hermanos, todos quiero recordar, maravilloso en el Evangelio nos dice, hay que rezar. Y somos enviados por el Señor. Y libremente sin condiciones. Ponía este ejemplo del sacerdote que después de 5 años ya no quiere irse de la parroquia. ¿Por qué? Porque ya se siente contento, feliz, ya todo está tranquilo. Maravilloso saber, hermanos, que ahora, a causa de muchas situaciones, estamos cambiando continuamente los sacerdotes para no sentir la iglesia, la parroquia no es mía. Las personas, los grupos no son míos. Todo es del Señor. Un simple servidor del Señor. Decía Santa Madre Teresa Calcuta, como un lápiz, un lápiz en las manos del Señor. Ahora bien, hermanos, libertad para servirlo, para ir donde el Señor nos piense. Él ha pensado en tu trabajo, que allí tú seas sal y luz,
que seas levadura, que seas en tu familia y con tus hijos. Ahí donde tus hijos tal vez no te quieren ni obedecer, donde tus hijos ahí no te comprenden, ahí el Señor quiere que seas iglesia, que seas cristiano, que seas de verdad de ayuda para muchos. Queridos hermanos, el Señor nos dice, el reino de Dios está cerca. Bien, los apóstoles, esos discípulos no conocían todavía, no sabían de la muerte y resurrección de Cristo. Y regresan contentos, viendo señales. El Señor les recuerda y como maestro les advierte, alégrense, porque vuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos. Diría San Pablo, y nos dice San Pablo, yo me alegro de participar a los sufrimientos de Cristo. Yo me alegro como de completar lo que falta todavía. Yo me alegro en las tribulaciones, en la desnudez, en la cárcel, en el hambre. Yo me alegro con el Señor porque participo a la obra, a la evangelización. Queridos hermanos, estamos llamados siempre a dejarnos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y muchas veces, muchas veces podemos caer en la tentación de dejarnos acondicionar, dejarnos llevar siempre por las olas, por los vientos de moda, dejarnos llevar siempre por nuestra comunidad. Queridos hermanos, participemos a la evangelización, participemos y cada uno el Señor le da esta gracia. Renunciando al pecado, renunciando a las comodidades de este mundo y poniéndonos al servicio del Señor. Recuerdo, hermanos, para concluir, un sacerdote que decía sus últimos días en el hospital, y él sentía que no evangelizaba, es porque no hablaba. Él estaba en el hospital enfermo. Queridos hermanos, una presencia maravillosa. Muchos cristianos desde su enfermedad en esa cama ofreciéndose al Señor, como San Pablo, ofreciéndose continuamente al Señor, tal vez sin hablar públicamente en una plaza delante de 100, 200, 300 personas, pero una obra de evangelización, hermanos, una comunión perfecta con el sacrificio de Cristo en los dolores, en la pasión. Yo también te invito, hermano, cuando llegue la enfermedad, cuando llegue tu enfermedad, si tienes un cáncer, cuando tengas de verdad un momento de dolor, recuérdate que es el momento de evangelización. Siempre nos dice el apóstol, hay que evangelizar en cada momento, en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza. Pues bien, también si a ti te hace falta la salud, recuerda, es el momento, es un momento precioso para poder también ayudar a los demás hermanos con la esperanza que el Señor está cerca, que el Señor no abandona, que el Señor siempre tiene palabras de esperanza y de vida eterna para su pueblo. Queridos hermanos, pidámosle al Señor, envíe muchos mensajeros, envíe mensajeros a tus primos, a tus hijos, a tu familia, a tu matrimonio. Seguramente tu matrimonio también necesita un mensajero de paz, necesita tal vez el ministro de la confesión, el ministro de la comunión, tal vez, seguramente. Pues bien, pídele al Señor. Jesús nos da hoy como una llave. Pedid al Señor muchos obreros para hacer fructificar la gracia de Dios, para que esta gracia crezca en medio de nosotros. Así sea.